nos veis desde Facebook. Estamos de nuevo en nuestra casa, una semana más. Pronto ya volveremos a reunirnos cuando las autoridades nos den permisos y hayan seguridad para hacerlo. Mientras tanto, queremos compartir la palabra de Dios esta mañana desde nuestra casa. Y empezamos con un salmo de alabanza a Dios, que es el Salmo 113, que dice: alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Damos gracias al Señor, que Él se humilla, Él se dice que desde los cielos mira hacia nosotros, se humilla a mirarnos y dice que del pueblo levanta al pobre y se presta, ¿no?, a ayudar al menesteroso. Entonces vamos a alabar el nombre del Señor esta mañana, a darle gracias por todas sus maravillas. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos. Te damos la honra a ti, Señor. Gracias porque tú te has dignado a mirarnos a nosotros, Señor. Nos has sacado del polvo, Señor. Padre, nos has puesto con los príncipes, Señor. Nos has bendecido, Señor, con tu favor, con tus promesas, con tu misericordia, Señor. Padre, gracias, Señor, que podemos disfrutar de tu presencia en esta mañana, Señor. Podemos venir ante ti, Señor, confiadamente, sabiendo que tú nos aceptas, Señor, que tú nos has lavado con tu sangre de nuestros pecados, Señor, y tú nos has redimido, Señor, nos has hecho tus hijos, Señor, y tú mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. Queremos bendecirte, Señor, queremos honrarte con nuestras vidas, Señor, queremos con nuestras bocas confesar tu nombre, que eres santo, que eres bueno, Señor, y queremos darte a ti toda alabanza y toda adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero darte gracias, Señor, por esta oportunidad de juntarnos en el internet en esta mañana, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando, los que van a escuchar, sabiendo que tú tienes cosas buenas para nosotros, Señor, y aunque estamos en una fase muy crítica aquí en España y en el mundo, Señor, sabemos que tú tienes control de todo. Gracias, Señor, te damos gracias, Señor, y también pedimos por las familias aquí en España que tienen enfermos del virus. Pedimos para sus vidas, por tu misericordia, por tu sanidad. Para los que han perdido seres queridos, Señor, en el nombre de Jesús pedimos por tu consuelo en cada familia. Y a través de esta pandemia, Padre, pedimos un gran avivamiento en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias. Gloria a Jesús. Es una alegría estar otra vez con todos vosotros. Y esta mañana quiero compartir de la palabra de Dios en Marcos capítulo 1. Durante unas semanas he estado ministrando y investigando sobre la vida de Jesús, sus milagros, cómo Él ministraba y cómo la palabra de Dios nos enseña quién es Jesucristo. Y sabiendo quién es Jesucristo, sabemos todo, porque nuestra identidad como creyentes está en Jesús. Y en Marcos capítulo 1, versículo 9 y 11, la palabra de Dios nos dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía:
tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí estamos otra vez en el principio del Evangelio de Jesucristo. La semana pasada estuvimos mirando y aprendiendo como el principio del Evangelio, como Marcos lo escribe, empezó en el Antiguo Testamento con las palabras proféticas que va a venir un Salvador para solucionar todo el problemón de la separación entre el hombre y Dios por causa del pecado. Y como esto fue profetizado muchísimas veces en el Antiguo Testamento, se llaman profecías mesiánicas. Y luego también profetizó que iba a venir Juan el Bautista y cómo iba a ser él, su ministerio, para preparar el camino para el Señor. Y vemos también el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús, y vamos a verlo un poco más aquí ahora. Y la importancia del testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Porque Jesús no estaba simplemente hablando por sí mismo como un ser, un humano normal y corriente que quizás ha subido los humos un poco y él pensaba que era algo importante, sino que es el Hijo de Dios. Y toda la palabra de Dios, toda la palabra profética apunta a Jesús. Juan el Bautista apunta a Jesús. Los apóstoles y los que vinieron después apuntan a Jesús. Gloria a Dios, ¿no? Y en San Juan capítulo 1, versículo 29 y 30, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Okay? Entonces, Juan dio testimonio muchas veces de Jesús, ¿no? Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en este tiempo había un sistema de sacrificio para tapar los pecados de las personas, para hacerlos aceptos delante de Dios, los sacrificios de los animales en el templo. Y Juan el Bautista vino con un nuevo mensaje, preparando el camino para el Señor. Y hemos visto ya que el Señor es Yahweh, y vino Jesús, Yahweh, Jehová, hecho hombre. Y Juan dio testimonio de él, de su ministerio. Y luego dice, en versículo 31, dice: y yo no le conocía. Juan y Jesús humanamente eran primos. Y Juan dice: no le conocía. Yo supongo que no le conocía humanamente, que estaba su primo natural, pero luego Juan fue revelado a Juan que él era el Mesías. Dice: más para que fuese manifiesto a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocí, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permaneceré sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces aquí vemos la palabra de Juan acerca de Jesús, ¿no? Y es muy importante el testimonio de Jesús. Lo que dicen de Jesús. Tenemos la palabra profética durante miles de años, el Señor levantando una expectación de que Jesucristo viene, el Mesías viene. La palabra de Dios, vemos la palabra Mesías en Daniel capítulo 9, y el testimonio de Juan. También los milagros que hizo Jesús
testifican de quién es Él, sus obras. Y Él echaba fuera demonios, Él tenía absoluta autoridad sobre los demonios. Él sanó las enfermedades, Él sanó enfermedades incurables, enfermedades crónicas, Él sanó los leprosos, sanó personas con flujo de sangre incurables. Él resucitó los muertos. Él calmó las tormentas y el mar. Él resucitó de los muertos para nunca morir después. En Juan capítulo 5, versículo 36, dice Jesús hablando, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Jesús dijo, entre todos los profetas del Antiguo Testamento no había uno más grande que Juan era lo más importante. Pero luego dice que mi testimonio es mayor que Juan, porque las obras que el Padre que me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces vemos por las obras de Jesús, sus milagros, esos dan testimonio de quién es Él. Aleluya. Jesús es el Hijo de Dios. El mensaje de Juan. El mensaje de Juan. Él predicaba arrepentimiento. Entendemos la palabra arrepentimiento es como un cambio de opinión acerca del pecado. Y no solamente un cambio de opinión, porque yo puedo pensar, bueno, emborracharme es malo, pero voy a seguir emborrachándome, reconociendo que está mal. Pero no es simplemente un cambio, es dejar el pecado para obedecer a Dios. Jesús predicaba arrepentimiento. Su primer mensaje, arrepentíos y creed en las buenas noticias. Los apóstoles y los discípulos, ellos predicaron arrepentimiento y nosotros predicamos arrepentimiento. Muy importante. Y como Juan, él en su mensaje, preparando el camino para el Señor, predicaba arrepentimiento. Eso es como se prepara el camino a Jesús. Si quieres que Jesús se manifiesta en tu vida, entonces tienes que arrepentirse. Ese es el único camino, ¿vale? Y ¿qué pasa? ¿No? Una persona el otro día preguntó, ¿qué pasa si tú hagas una oración y haces solamente una oración que se llama la oración de fe? Que solamente creo en Jesús y ya está. ¿Es válido? Entonces, yo creo que la fe y el arrepentimiento están unidos y no se puede separarlos. Si tú has puesto tu fe en Jesús y tú confías en Jesús de todo corazón, eso quiere decir que tú has arrepentido. ¿Ok? Algunas personas sueltan lágrimas, sienten mal por su pecado y ponen su fe en Jesús, confiesan. Otros simplemente ponen su fe en Jesús. Lo importante es dar la espalda al pecado. Esto es arrepentimiento. Cree en Jesús, poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador. La única manera de ser salvo no es por los santos ni por los pastores, no es por la Virgen María, es por Jesucristo y nadie más. No hay ninguna otra manera de ser salvo y ir al cielo sino a través de Jesucristo. Algunas iglesias dicen, la Iglesia Católica enseña que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. En las iglesias evangélicas podemos pensar lo mismo de nosotros. No importa la religión que estás, solamente hay salvación en Jesucristo. No hay ninguna iglesia, no hay ningún papa, ningún pastor, solamente en Cristo Jesús, poniendo tu fe en Él. Y cuando tú pones tu fe en Él, eso quiere decir que lo vas a obedecer y Él te va a enseñar. Él te va a enseñar de congregarte con personas que creen en Él y ponen su confianza en Él. Pon tu confianza en su palabra. Gloria a Jesús.
Fe verdadero es confiar en Dios y creer en Él. No puedes separar fe de arrepentimiento y arrepentimiento de fe. Ahora, aquí hay una pregunta, porque Juan, su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. Y es muy interesante, ¿no? Porque yo he pensado, pueblo judío, ellos tuvieron su sistema, su manera de llegar y estar bien delante de Dios, porque tuvieron que bautizarse. ¿De dónde vino esta idea de bautizarse? ¿De dónde sacó Juan la idea de bautizarse en agua? Porque esta palabra no estaba en el Antiguo Testamento en ningún sitio. Entonces estaba pensando y leyendo en el Antiguo Testamento y he visto en varios sitios, en la ley de Moisés, en Levítico, en otros sitios, que la gente cuando ellos estaban purificándose y obedeciendo, hay leyes para purificarse del pecado y una de las leyes era sumergirte en agua. Entonces el pueblo salieron a Juan para ser bautizado. ¿Para qué? Para recibir perdón de pecado. Arrepentir, y con la palabra arrepentir, con arrepentir del pecado tenemos la promesa del perdón. No es una palabra fea ni súper religiosa, es algo tremenda. Y ellos salieron para ser bautizados por Juan porque sus conciencias les empujaba sabiendo que tienen necesidad de recibir perdón de Dios. ¿Y por qué Jesús tenía que ser bautizado? Eso es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué Jesús venía a Juan para ser bautizados? Hemos visto el testimonio de Juan, el testimonio de los profetas acerca de Jesús, las evidencias que Jesús es el Mesías y la preparación del pueblo a través del arrepentimiento. Es muy interesante, ¿no? Todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús y acerca de todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir son evidencias de la existencia de Dios. Eso es algo en la apologética, ¿no? Que la manera de defender la Biblia, lo que dice Dios en su palabra en la Biblia, se cumple. Ha cumplido. De los reinos que han existido, el reino griego, del romano y todo, ha cumplido conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra, en las profecías del Antiguo Testamento. Y todo lo de Jesús ha llegado a cumplir y va a cumplir. ¿Por qué tiene que ser bautizado Jesús? Ahora, vamos a ver por qué tiene que ser bautizado la gente. Ya hemos visto, ¿no?, que ellos estaban buscando a estar perdonados. Y es interesante, ¿no?, que la reacción que tenían las personas acerca de Juan el Bautista, el enviado de Dios, eso determinó la reacción que tuvieron con Jesucristo. Si ellos aceptaron la palabra de Juan y se bautizaron, eso determinó su futuro, cómo iba a reaccionar con con Jesús. Tu relación con el Señor y con los que el Señor envía determina tu reacción con Jesús. ¿Cómo vas a reaccionar? Tu corazón revela tu corazón, ¿no? Entonces, en Lucas capítulo 7, versículo 29, lo vemos. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Todos los que escucharon el mensaje de Juan el Bautista, dice que justificaron a Dios. Lo que Juan estaba diciendo era correcto. Dios es justo, es correcto. Entonces nosotros vamos a bautizarnos, someternos a lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Quizás no le gustaron su estilo de pelo, su barba, sus vestiduras.
Y eso incluso su manera de vestir y lo que él comía hablaba al pueblo de Israel. ¿Dónde él hizo los bautismos? Dice, en el desierto, en el río Jordán. Dice, todo el pueblo salieron de Jerusalén y de Judía al desierto para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Entonces eso hablaba proféticamente al pueblo también. Es igual que cuando salieron de Egipto, pasaron por el Mar Rojo y luego estaban 40 años en el desierto y pasaron por el río Jordán para entrar en la promesa de Dios. Y todas las promesas de Dios están encapsuladas en Cristo Jesús. ¿Okay? Y la única manera es arrepentíos, bautízase en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo y recibirás el don del Espíritu Santo, recibirás las promesas de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, y en Lucas capítulo 7, versículo 30, dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Tú fíjate, el pueblo, y dice, todo Jerusalén, todo Judía, salieron para ser bautizados por Juan. Y yo no creo que son todas las personas en Jerusalén y todas las personas en Judía, porque los fariseos y los intérpretes de la ley no fueron bautizados. Entonces no son todos, pero cuando dice todos, está diciendo todos los que salieron fueron bautizados. Y no quiere decir cada persona que vivieron en Jerusalén y en Judía salieron, no todos. Y esto es una equivocación que podemos hacer y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Que utilizamos todo cuando no es todo. La palabra de Dios utiliza todo cuando no quiere decir todo, quiere decir la mayoría. ¿Okay? Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué? Porque ellos desecharon los designios, los planes de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Porque ellos pensaban que eran justos. Ellos pensaron que ellos estaban bien, no necesitaban ser bautizados como los publicanos y los pecadores, ¿no? Y todos tenemos necesidad de recibir perdón de Dios, ¿no? Y ellos desecharon los designios de Dios, no sometiéndose y no humillándose delante del Señor. Ellos quizás tuvieron una expectación equivocada de Juan. Y la expectación es muy importante. Si tú quieres recibir algo de la palabra de Dios, tienes que tener una expectación en tu corazón. Dios durante miles de años estaba levantando una expectación en el pueblo de Dios durante miles de años, hablándoles de Jesús y hablándoles de Juan el Bautista. ¿Okay? El Señor estaba levantando una expectación y una fe, y por eso todos salieron de Jerusalén y de Judía al desierto. Y tengo una nota aquí, de donde estaba Juan, no estaba al lado de Jerusalén, estaba bien lejos. ¿Okay? Dicen que salieron de Jerusalén al desierto. Yo estaba mirando en el Google mapa dónde está Jerusalén, dónde está el río Jordán y cuánto tiempo puede tardar en llegar hasta ahí. Para Jerusalén, para llegar andando al río Jordán, donde más o menos estaba Juan bautizando, estamos hablando de 12 a 24 horas andando. Dicen que Jesús vino de Nazaret. Esos son 2 días. Andando para llegar hasta Juan. ¿Okay? La gente tuvieron fe. Se fueron sabiendo que iban a recibir palabra de Dios.
Tuvieron fe y actuaron. Fe actúa. Fe no se queda quieto sin hacer nada, pensando, yo tengo fe o me gustaría tener fe como otros. Fe actúa. Ellos salieron de donde estaban. Vale. El ministerio de Jesús empezó con su bautismo. Luego, cuando salió de las aguas, el Espíritu desciende sobre él y se queda con él. Hay una voz audible que dice, esto es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Y luego, después, lo leemos, que se fue al desierto para ser tentado para Jesús, por Satanás. Y luego, después de vencer, empieza su ministerio público. Y el ministerio de Juan el Bautista terminó ahí. Él había preparado el camino, vino Jesús, incluso dijo a sus discípulos, sigue a Jesús. Él tiene que menguar es la palabra. Jesús tiene que estar más grande y yo más pequeño. ¿Vale? Y Juan dice en Juan capítulo 31, versículo 1, Juan el Bautista dice, y yo no le conoció más para que fuese manifestado a Israel, por esto vino yo bautizando con agua. El propósito de su ministerio era manifestar a Jesús. Y esto es el propósito de todo ministerio, para manifestar a Jesús al pueblo. ¿Okay? Para mostrar quién es Jesús. Para decir quién es Jesús. Él cumplió su propósito. Y Jesús fue bautizado. Ahora, Juan, su bautismo era un bautismo de arrepentimiento. ¿Necesitaba Jesús arrepentir de algo? Pero Jesús fue bautizado por Juan. Para decir que Jesús tenía que arrepentir de algo es como una blasfemia. Porque Jesús es Hijo de Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él nunca había pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado, es lo que dice en Hebreos. Pero Jesús no tenía que arrepentir de nada, pero él sometió al bautismo de Juan. En Mateo capítulo 3, versículo 15, dice, entonces vino Jesús de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Juan el Bautista reconoció, tú no tienes que bautizarte, este bautismo es de arrepentimiento. Yo necesito ser bautizado por ti porque tú eres santo y yo soy pecador. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cumplí toda justicia. Estaba pensando, ¿cómo puede ser eso? ¿Y cómo se cumple la justicia en Jesús siendo bautizado en agua? Un bautismo de arrepentimiento. Y hay otra vez que Jesús habla sobre cumplir justicia. Y está en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Él cumple justicia. ¿Cómo lo hace? En el bautismo. Lo que hizo Jesús y el bautismo, sumergirse en agua, es un acto profético de lo que iba a hacer Jesús en su muerte en la cruz. Y está enterrado, y en su resurrección. ¿Okay? Jesús dio sentido al bautismo.
estaban haciéndolo. Lo vemos ejemplos en el Antiguo Testamento, en la ley, y en el bautismo de Juan el Bautista, bautismo de arrepentimiento, pero el bautismo de Jesús no era igual que el bautismo de los demás. En Marcos capítulo 10, versículo 36, dos de los discípulos hablando con Jesús, vamos a leerlo en el versículo 36, y dice, y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Porque ellos preguntaron, queremos que tú hagas lo que nosotros pedimos. Y dice, ¿qué es lo que quieres? Y ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentamos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué bautismo? Es el sufrimiento, la muerte y la resurrección. ¿Okay? Jesús hablando de lo que iba a hacer Él en la cruz, eso da sentido al bautismo. Y en Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Jesús viene, cumple toda justicia para darnos su justicia, tomando la cruz y ganando la justicia de Dios para nosotros. Y ser justificados quiere decir como nunca has pecado, no llevar la carga de las consecuencias. Jesús lo llevó y nuestra relación con Dios ha sido restaurado. Somos redimidos, pertenecemos a Dios. Él nos ha comprado por la sangre de Jesús. Jesús también muestra su humildad, porque Él no estaba ahí en el bautismo diciendo, mira, que voy a bautizarme y quiero que sepáis que no soy pecador como vosotros. No sois como vosotros. Yo voy a bautizarme y es diferente, aunque era así. Su bautismo era diferente, pero cuando Él bajaba a las aguas, todos los que estaban mirando a Jesús estaban entendiendo que Él es pecador igual que nosotros. La palabra de Dios dice que Él se hizo pecado para hacer nosotros justicia de Dios en Él. Él no conoció el pecado, pero Él se hizo pecado para hacer nosotros justicia de Dios en Él. Gloria a Jesús. Él se identificó con el pecador. Es algo que los fariseos no hicieron. No reconocieron su propio pecado y no recibieron nada de Dios. Juan mismo dice que él tenía necesidad de ser bautizado por Cristo. Y hay una cosa que pasó en el bautismo de Jesús que no pasó con las otras personas. Eso fue el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y se quedó sobre él. Permaneció con él. Eso no pasó a los demás. Solamente pasó con Jesús en el bautismo de Juan. Y en Marcos, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. No pasó con otros, porque Jesús tenía otro propósito en su bautismo. Aunque los demás estaban
declarando su propio pecado, que eran pecadores. Jesús, él no estaba diciendo soy pecador, él estaba cumpliendo justicia, dando sentido al bautismo. Y en Marcos capítulo 1, versículo 8, Juan el Bautista hablando, dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Después de la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo, de Jesús, entonces Jesús abrió el camino para que nuestros cuerpos puedan ser templo del Espíritu Santo y podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo igual que Él. Aleluya. Y Él nos bautiza. En Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, estando juntos los discípulos con Jesús, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Okay. Entonces, los discípulos eran creyentes, habían sido salvos, Cristo había resucitado de la muerte, ellos pusieron su fe en Jesús, habían visto milagros, Jesús resucitó de la muerte, y en este tiempo cuando Él resucitó, apareció a ellos y sopló sobre ellos diciendo, recibe mi Espíritu. Pero había otra cosa que tuvieron que recibir, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice, espera hasta que viene. Ellos ya eran salvos cristianos, ya tuvieron la salvación, hijos de Dios, limpiados de su pecado, Cristo en ellos, porque ya había soplado sobre ellos, y Jesús dijo, recibe mi Espíritu. Pero luego dijo, espera hasta que has recibido el Espíritu Santo, la promesa que yo he hablado. ¿Por qué? Porque Jesús está en el cielo y el Espíritu Santo ahora ha descendido en Hechos capítulo 2. Ellos tuvieron otra experiencia con Dios, ¿no? Y el Espíritu de Dios invadiendo, entrando en sus cuerpos, empezaron a hablar en otras lenguas, mover en una manera sobrenatural. Y esto está para cada uno de nosotros. Jesús recibió el Espíritu sin arrepentimiento, porque no tiene que arrepentir de nada, sin sacrificio por el pecado, porque Él es perfecto, pero nosotros no somos perfectos, pero Jesús nos ha hecho perfectos en Él, nos ha limpiado de todo nuestro pecado. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de los animales, su sangre tapaba el pecado, haciéndonos aceptos, haciendo al pueblo de judío aceptos delante de Dios. Pero Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, lo erradica de nuestras vidas, nos crea en nuevas seres, nacemos de nuevo, arrepentimos, ponemos nuestra fe en Jesús y luego recibimos por fe el Espíritu Santo. Jesús predicaron los apóstoles, arrepiéntete, pon tu fe en Jesús, bautízate en agua, que eso representa lo que Jesús ha hecho para nosotros. Bajamos, enterramos nuestra vieja vida, salimos del agua, estamos resucitados con Cristo Jesús. Cristo nos ha dado sentido a nuestro bautismo y recibiremos el don del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y eso es para todos creyentes. Aleluya. Todo lo que hizo Cristo Jesús, todo lo que hay en Cristo Jesús es para nosotros. Gloria a Dios. Con esto voy a terminar, hermanos. Y vamos a orar juntos y dar gracias a Dios, ¿no? Porque Jesús, lo que Él hizo, da sentido a la vida. Y podemos vivir bajo el poder, en el poder y tener el poder de Dios morando en nosotros, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Vamos a orar juntos.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por el bautismo de Jesús, que da sentido al bautismo, Señor, por su muerte, su resurrección. Y gracias que el Espíritu Santo vino sobre él, Señor. Y ahora que estamos en Cristo Jesús, tú has dado sentido a nuestras vidas. Y cuando obedecemos tu palabra y somos bautizados en agua, Señor, tú has dado sentido a eso para nosotros. Y podemos recibir, y muchos hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, Señor, la llenura de tu Espíritu para vivir la vida como representantes de Jesús aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Dios es bueno, ok. Vamos a ver, esta semana tenemos nuestro tiempo de oración el miércoles a las 8:30. También hay reuniones de mujeres orando juntos, madres orando para sus hijos, madres de rodillas, hijos de pies. Y tenemos la reunión de jóvenes. Tenemos Felipe Mitchell que va a estar con nosotros en el Zoom el viernes. Y vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Han subido los contagios en esta semana, son el doble de los últimos días. Y vamos a ver lo que pasa. Pero el Señor os bendiga y queremos lo mejor. Estar en contacto uno con el otro, bendiciendo uno al otro. La iglesia de Jesús nunca se cierra. Señor os bendiga.